El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Ahorita, al escuchar las lecturas, le preguntaba al diácono: ¿qué entiendes tú por corrupto? Y él me decía que es algo que está descompuesto, algo que está mal. Y sí, normalmente cuando oímos la palabra corrupto, lo referimos a las personas del poder, el gobierno. Pero realmente es una situación que se da en todos los niveles. Por ejemplo, yo lo entiendo como el no llevar el camino correcto y querer tomar atajos o querer evitar consecuencias. Un clásico ejemplo donde, bueno, al menos en la Ciudad de México se daba mucho, no sé si aquí, desgraciadamente tal vez sí. Tú te pasaste un alto, cometiste una falta al tránsito, te detiene la policía y el camino correcto es: te levantan una multa y tú tienes que ir a pagarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evito las consecuencias de mis actos y doy lo clásico, una mordida. Otro ejemplo, tienes que hacer una gran cola y estás pues en una situación así como y entonces quieres evitarte todo eso y mueves tus influencias para ser el primero, para pasar más rápido, cuando hay personas que a lo mejor tienen horas esperando. Y esto también es corrupción. ¿Por qué? Porque no estás llevando el camino adecuado. Esto, desgraciadamente, a veces no nos damos cuenta las consecuencias. Óiganlo bien, todo lo que yo me permito en mi vida cotidiana, tarde o temprano, afectará a mi vida espiritual. Así de fácil. Si yo me permito cosas que no son permitidas a nivel de la sociedad y trato de hacer las cosas a mi manera, como la corrupción en cuanto a obtener un beneficio o evitar las consecuencias de un acto, pues obviamente ya esto también lo voy a aplicar en mi vida espiritual, en mi relación con Dios. ¿Por qué? Imagínense que hay una cola para poder hablar con Dios o una serie de requisitos, por decir algo. Ya ven que cuando uno va a sacar la licencia, ¿no? Que tienes que ir a sacar tu constancia de no adeudo. Y luego ya, no, pues que le falta esto. Y te traen así como que, ay, híjole, no sería más fácil todo en un solo lugar. Pero bueno, te traen del tingo al tango, dicen, ¿no? Te traen para arriba y para abajo. Pero son trámites que hay que cumplir. Y si ya llegas después, no, pero que le faltó la fotocopia de que... y vuelves a tener que hacer otra cola. Entonces, imagínense que desgraciadamente en nuestra relación con Dios queremos un trato corrupto.
¿Cómo está eso? Yo quiero obtener, sin tener que cumplir con todos los requisitos, los beneficios de tener a Dios en mi vida, de irle a rezar, de pedirle. Pero no me esfuerzo, no me doy cuenta que no estoy cumpliendo con todos los requisitos para que verdaderamente Dios pueda actuar en mi vida. Este es el ejemplo de la primera lectura. Un pueblo corrupto que se presenta ante Dios y hace todo. Vienen y piden, vienen y hacen su ofrenda, hacen su rosario. Bueno, no hacían rosarios en aquel tiempo, pero para que les caiga el 20 a algunos de nosotros. Hacen su rosario, van a misa, dan sus golpes de pecho, pero no cumplen con todo. Y creen que Dios, pues de todas maneras, yo le pido a Dios. Hay mucha gente que viene, Padre, pida. Y le digo, bueno, ok, ¿y cómo estás tú? Bueno, pues es que yo odio. Es que estoy con otra persona. Le digo, Dios claro que escucha, pero también Dios nos pide para poder hacer su obra en nosotros. No es que Dios sea selectivo, para que la gracia de Dios actúe en nosotros con todo su poder, nosotros tenemos que caminar derecho, no porque Dios sea injusto, sino porque nosotros nos cerramos a su bendición, nos cerramos a la acción poderosa de Dios. Entonces, fíjense lo que se da en un pueblo corrupto. Dice, a ver cuántos de nosotros realmente estamos haciendo. Estos son algunos aspectos, claro, pudiéramos meternos en todo lo que nos ha enseñado el Evangelio, pero vean nada más algunos aspectos prácticos. Busquen el bien y no el mal. Empecemos por ahí. Buscas el bien. Sí, mi bien, el bienestar, lo que yo quiero. Y aún así no estamos buscando el verdadero bien. ¿Cuál sería el verdadero bien? Mi alma, la salvación de mi alma. Pero muchas veces para mí el bien es que se me solucione un problema, una enfermedad. Y a veces no estoy buscando el bien. O simplemente, pues no soy capaz, lo que decía al inicio, no soy capaz de perdonar. ¿Estoy buscando el bien o estoy buscando el mal? Ahí es donde el Señor nos cuestiona a nosotros. ¿Qué estoy yo buscando? ¿Estoy haciendo de mi vida exterior que afecte mi vida interior? Pues desgraciadamente así es. Si yo soy una persona que no sé perdonar, y no estoy hablando de perdonar porque siento bonito, porque me gusta, y estoy hablando porque es algo que Dios me pide para que su obra actúe en mí. Perdonar. Si yo no perdono, hagan de cuenta que me pongo un repelente a la gracia. Ay, Dios mío, ayúdame, ay, Dios mío. Pues la gracia quiere entrar, pero no lo dejas. Porque hay odio en tu corazón, porque hay mentira, porque hay pecado. Siempre buscas el bien o a veces haces el mal. ¿Qué es lo que tu corazón siempre anda buscando? Y ese es el problema, que en algunas cosas a lo mejor sí y en otras a lo mejor no. El Señor quiere que seamos coherentes, siempre buscar el bien. Y ya hemos aprendido, ¿qué es amar? Amar es procurar el sumo bien de la persona amada. ¿Cuál es el sumo bien? Dios. Si todas mis acciones como papá, como esposo, como esposa, como hermano, como hijo, como amigo, incluso como enemigo, porque podemos tener enemigos, si no busco el bien de esa persona, entonces estoy haciendo el mal. ¿Estamos entendiendo? Porque a veces somos muy pasivos, y lo digo en todos los niveles, desde curas, monjas, laicos, todo mundo. No estoy hablando de nadie en especial, pero esto es general. Y esto es algo que, por ejemplo, a mí también yo me tengo que cuestionar. ¿Realmente todos mis actos son para buscar el bien de la persona, la santidad de la persona, la salvación de la persona? ¿O a veces es mi confort? ¿O a veces es mi estar bien? ¿O a veces es lo que me van a dar? Entonces dices, ups. Pues aquí caemos todos, caemos todos. Dicen, busquen el bien y no el mal. Y aquí viene algo hermosísimo. Y vivirán. ¿Y qué? ¿A qué se refiere vivirán?
No se refiere solamente a que tengas vida humana, que te muevas y respires, a que seas capaz de vivir la vida plenamente. Estás en un problema, estás en una situación difícil, en una enfermedad, pero puedes aprender desde ahí a vivirla plenamente. Yo que he conocido personas que están fregados realmente en muchos ámbitos y tienen una paz, y tienen una alegría y todavía son capaces de servir. Y a veces nosotros, ¿cómo nos cuesta? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo o nos vivimos tristes, deprimidos, enojados, angustiados, llenos de odio? Eso es vivir. Ay, es que mi marido me puso los cuernos. Ay, es que mi suegra me hace la vida imposible. Ay, es que mi patrón. Ay, es que estos achaques. La otra vez platicaba, mi mamá, pues ya estaba como queriendo salir y otra vez volvió a sentirse mal. Ya son como 2 meses que no le hallamos qué es lo que tiene. Y el sábado que me fui a quedar con ella, pues se quebró la viejita así, me abrazó y me dice, hijo, ya no puedo, ya. Le dije, a ver, mamá, ¿le estamos haciendo todo lo posible, sí o no? Entonces, ofrézcalo. Lo que se pueda cambiar lo vamos a cambiar y lo que no, ofrecerlo, pero desde la alegría. Y le digo, a ver, una sonrisita, ya le hacía así, ¿no? O sea, a cualquiera se nos cuadrapea, a veces se nos hace pesado la carga, ¿sí o no? Dice, ay, padre, es que ya son años. Mira, si comparas los años con la eternidad, ¿qué es? Es una churra así. Pero si tú no visualizas hacia dónde vas, pues eso se te va a hacer eterno. Se te va a hacer así como que ya no aguanto. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro y no buscar atajos y cumplir los requisitos para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Y esa obra es maravillosa. Lo que Dios puede hacer a través de ti es increíble, de verdad. Si tan solo se pudieran visualizar desde la gracia de Dios y lo que pudieran hacer ustedes por sus seres queridos. O sea, es increíble, de verdad. En lugar de querer estarle solucionando la vida a los hijos o a los... No, vas a enseñarle a vivir. No siempre se va a solucionar la vida. Hay que luchar, sí, pero sobre todo con esa fe, con esa esperanza, con esa paz, con esa alegría, con ese gozo. Y por eso dice, y vivirán. Haz el bien y no el mal, y vivirán. Aquí obviamente se refiere a que cuando uno se portaba mal, pues el pueblo empezaba a ser gobernado, empezaba a ser conquistado. Y es lo mismo, pero a nivel del alma. Si yo no hago el bien, ¿qué va a pasar con mi alma? Con mi alma va a ser conquistada por el mal. Y vean cuántas personas, a lo mejor algunos de ustedes, han pasado por esa conquista. No pueden salir de un vicio, no pueden salir de un sentimiento, no pueden salir de una tristeza, no pueden salir de un dolor, no pueden salir de ahí. Están conquistados por el enemigo. Pero no lo vemos así, no lo entendemos así y terminamos en esa confusión. Terminamos tristemente en lo que yo les decía, la corrupción del alma, porque no tengo esto. Fíjense, dice, buscan el bien y no el mal y vivirán, y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. Aquí esto me fascina, porque entender esto cambia completamente tu vida. Dios quiere estar contigo. ¿Cuál es el único requisito? Que te abandones en la divina voluntad. Cuando haces tu humana voluntad, haz de cuenta que le das un caderazo y lo botas. Hace algunos meses, o no me acuerdo si meses o años, en la misa de niños hice un juego, el juego de las sillas. Eran 6 niños y 5 sillas. Y a cada niño le di un nombre. Tú eres familia, tú eres trabajo, tú eres pecado, tú eres esto, tú eres... Y a la que le tocó pecado, era una chaparrita así, ¿no? Y bueno, pues iban y cada vez con música corriendo, luego se apagaba la música y se quedaban. Y a veces salía la familia, también había puesto
no, estaba una monjita que representaba a Dios, pero ella no estaba jugando. Y entonces, pues otra vez, íbamos quitando sillas y ya nada más quedaba, no me acuerdo, una cualidad y quedaba el pecado. Y la cualidad era un muchacho, pues un niño, chonchito, gordito. Y el pecado era una chaparrita así. Pues les pongo a dar vueltas. Y entonces que para la música, se sienta el gordito, pero llega la del pecado, le da un caderazo y lo tumba. Y dices, oye, semejante chiquitita botó a ese niño. Pues es exactamente lo mismo. Yo les decía al niño, ¿qué es adorar? Es tomar a Dios, o sea, la monjita le dije, y la sentamos en ese lugar. Y entonces el Señor realmente me acompañará, porque lo tengo en primer lugar. Si no lo tengo en primer lugar, no voy a funcionar. He estado confesando a niños para la primera comunión que van a tener este sábado. Y siempre, pues, luego con la cara de malo que tengo, pues imagínense, pobres niños, llegan así como que, ¿qué me va a hacer el padre? Bueno, ya les digo, mira, no tengas miedo, no te voy a regañar, no te voy a gritar, no te voy a pegar, es limpiar tu alma. Ya dime tus pecados, me lo dicen. Y les decía a los niños que, a ver, ¿tú te quieres portar bien o te quieres portar mal? No, pues me quiero portar bien. ¿Y por qué no te portas bien? A ver, ¿por qué crees? Pues no sé. Le dije, bueno, lo primero es saber que tú solo no puedes hacerlo. Esa es la primera. O sea, tú quieres, pero no puedes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner a Dios en primer lugar. Y un niño bien bello, así ya ven que los niños no sé. ¿Y cómo se hace eso? Ay, ay, ay. ¿Para qué andas de hablando, padrecito? Pues le dije, muy sencillo. ¿Tú amas a tu mamá? Sí. ¿Amas a un amigo? Sí. Y si uno te dice una cosa y si otro te dice la otra cosa contraria, ¿a quién vas a agradar más? Me dice, pues al que quiero más. ¿Y a quién quieres más? Pues a mi mamá. La pusiste primero que tu amigo. Eso es poner en primer lugar a Dios. Todo lo que yo haga tiene que ser tratar de agradar ¿a quién? A Dios. Y entonces, precisamente, si yo hago el bien o lucho por hacer el bien y pongo a Dios en primer lugar, y realmente estoy luchando, no quiere decir que no voy a pecar, pero quiere decir que estoy luchando, Dios lo ve, y es Dios quien me va a acompañar siempre, y va a hacer sus maravillas en mí. Y si no las hace como yo quiero, confío en Él, porque si no me las da, de todas maneras, mi abandono en Él es completo. Yo le he pedido a Dios que sane a mi mamá y le doy todos los domingos, le llevo la comunión, le hago la unción, ya varias semanas, varios meses, y la viejita no más ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Depende de mí? Yo hago lo que tengo que hacer. ¿En manos de quién está? Entonces yo le digo, mamá, tú ofrécelo por tus hijos, especialmente por mí para que me convierta. ¿Sí? Ofrécelo por tus nietos. Y entonces le devuelve esa alegría y ese gozo a mi mamá. Y está enferma, pero tiene paz. Y va descubriendo la presencia de Dios que la acompaña. ¿Sí entendemos esto? Y todo empieza con evitar la corrupción. Una corrupción que se tiene que evitar afuera y se tiene que evitar en el interior. Si no, pues desgraciadamente alejo a Dios. Luego dice, busquen el bien y no el mal, vivirán, y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. Y no solamente es evitar, hay que aborrecer el mal y hay que amar el bien. Hay que luchar por hacer el bien y hay que defender al que es víctima. A veces no se puede hacer nada, bueno, pues entonces ayudar a la víctima a soportar esas situaciones. Y hay situaciones muy difíciles en donde a veces, pues se trata de luchar, se trata de cambiar. Estaba leyendo unas notas de las noticias que está pasando en Nicaragua con toda esa violencia.
y que hay soldados alrededor de una iglesia y no dejan salir los laicos y a los sacerdotes. Y el obispo de allá ha ido a manifestarse, a defender a su gente, porque aborrece el mal y ama el bien. Y a veces nosotros somos tan pasivos, y no me estoy refiriendo en ser violentos, no me estoy refiriendo a tomar las armas, no, en simplemente defender, por ejemplo, el aborto. Somos a veces, pues ya nos acostumbramos a que la gente aborte. ¿Cuántas oraciones al menos hacemos por esas mamás que están abortando? Por esos niños que están siendo asesinados. Nos acostumbramos al mal y no lo aborrecemos. No aborrecemos a la persona, aborrecemos el mal. ¿Sí entienden la diferencia? Como no aborrecemos al homosexual, aborrecemos la homosexualidad. No aborrecemos al borracho, aborrecemos el alcoholismo. Hay que saber distinguir para no caer en esos errores. Yo no soy juez de nadie, ni del peor pecador, porque solamente Dios puede ver el corazón. Ahora imagínense un cambio en su vida en todo esto. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? ¿Se va a sanar? Probablemente. Y si no se sana, Señor, yo te lo ofrezco, estoy en tus manos. Ok, luego dice, aborrezcan el mal y amen el bien, implanten la justicia en los tribunales. Ojalá que esto se implante en nuestros tribunales, porque dicen que el único crimen que se paga muchas veces es la pobreza. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero por la corrupción sale y el que no tiene dinero se queda, aunque sea inocente. Pero no nos metamos ahorita en eso, no somos abogados, pero sí deberíamos de preocuparnos. Pero sí somos personas que ejercemos el juicio, que ejercemos la crítica y nos volvemos jueces. Hay que implantar la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que se merece. ¿Qué te mereces tú y qué me merezco yo? La condenación del alma. Si somos honestos, no merezco más que el infierno. Pero no es por mí, sino es por la gracia de Dios que puedo ser salvado. La justicia de Dios dice, si tú te arrepientes te perdono, échale ganas. El amor, la misericordia de Dios. Entonces, en esa justicia, esta persona que te lastimó, la justicia humana dice ojo por ojo, diente por diente. Si Dios lo perdona, ¿quién soy yo para negarle? Él perdona a mi hermano. Entonces estoy implantando la justicia, justicia divina. Implanten la justicia en los tribunales. Quizás entonces el Señor Dios de los ejércitos tenga piedad de los sobrevivientes de José. Obviamente está hablando de un tiempo de persecución, un tiempo de conquista, donde el pueblo ha sido casi acribillado. Y hoy en nuestros días el católico, la fe católica está siendo acribillada en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Y es precisamente porque el católico se ha quedado callado. Se ha quedado callado. Cree que es católico porque va a misa, pero está a favor del aborto. Cree que es católico porque comulga, pero está a favor de la homosexualidad. El católico se queda callado, no defiende su fe. Y es precisamente esta indiferencia. En una ocasión una persona me preguntaba, padre, ¿por quién puedo votar? Le digo, yo no te voy a decir por quién votar, yo te voy a decir por quién no debes de votar. Por el que esté a favor del aborto, por el que esté en contra de la familia y a favor de la homosexualidad. Si uno vota por una persona que está a favor del aborto, dice un refrán, tanto peca el que mata la vaca, el que votó a favor de uno. A mí no me interesan candidatos, no me interesan partidos, simplemente en conciencia, si votamos por alguien que está a favor del aborto, tienes que confesarte,
porque es pecado mortal. Haber votado por alguien que está a favor del aborto. Repito, no me interesa partidos ni candidatos. Me interesa la vida, me interesa la fe. Al final de cuentas, yo estoy a favor de Dios y de la vida. Y eso es lo que yo tengo que defender. Si yo no defiendo eso, entonces estoy siendo corrupto. Corrupto. Y esto es algo que yo tengo que aprender como católico a vivir y a defender. Dice el Señor, y aquí es a donde, ¿qué es lo que pasa con lo que hacemos y ofrecemos a Dios? Fíjense nada más. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Todo lo que le ofrecemos a Dios, si está manchado con la sangre de inocentes, no es agradable a Dios. Hay pecados que dice la palabra de Dios que claman al cielo. Uno de ellos, el asesinato de los inocentes, por ejemplo el aborto. Otro que a lo mejor no se dan cuenta, la injusticia con los trabajadores, el no pagarles lo justo o el retenerle el salario al trabajador. Eso es un pecado que clama al cielo. ¿Cuántos tenemos las manos manchadas por ser pasivos o por no cumplir lo que tendríamos que hacer? Y ahí pudiéramos ir viendo cada uno de nosotros. Lo que yo le presento a Dios es agradable. Por mí no, porque soy impuro, porque soy pecador. Pero si me arrepiento y estoy luchando por agradar a Dios, entonces mi ofrenda será agradable a Dios, aunque sea imperfecta. Pero en Jesús, todo lo que le ofrezcamos va a ser agradable a los ojos de Dios. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes, no me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. Yo les digo de broma, no, Juan, de que está, alabaré y alabaré, y por abajo y fregaré, porque se están dando de codazos, están mentando madres, están criticando al otro. Ay, sí, pero yo alabo a Dios. Aleja de mí eso y medita si lo que me estás entregando, no digo que sea perfecto, que tenga la mejor intención, agradar a tu Dios. Y luego dice, no aceptaré ofrendas ni miraré con agrado sus sacrificios. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Tú te presentas, nos presentamos ante Dios y esperamos que Dios nos dé. Y no nos damos cuenta que a lo mejor nuestro corazón está corrupto, está dañado. Y luego nos enojamos con Dios, es que ya le pedí, es que yo le pedí y esto. Entonces, lo importante, y esto es lo hermoso de mi Dios, si tú te arrepientes, Él nunca te dará la espalda. No importa los pecados que hayas cometido, como dice, aunque tus pecados sean tan rojos, yo los convertiré en blancura como la nieve. Solamente dale una oportunidad a tu Dios. Uno de los símbolos más poderosos de la corrupción es cuando una persona se entrega completamente a Satanás. Es el grado máximo. Algunas personas se entregan, otras son atacadas por Satanás, que es el caso del Evangelio. Los endemoniados de Gerasa. Dicen que eran tan fieros, que nadie podía pasar por ahí. Pero lo triste no es eso. Fíjense, esa comunidad se dedica a la cría
y al cuidado de los cerdos, que era con lo que vendían. Obviamente era una comunidad no judía, pero estaban estos endemoniados. Se presenta Jesús, o va pasando Jesús, y ellos le dicen: Señor, no nos atormentes, déjanos aunque sea irnos a esa piara. Piara son aproximadamente 2000 puercos. Y Jesús le dice: vayan. ¿Qué pasó con esos 2000 puercos? Se perdieron. Y en lugar de estar contento la comunidad porque fue liberado uno de sus compatriotas, que fue el que le dijeron a Jesús: ay, mejor vete, ¿no? Nos vas a echar a perder el negocio. ¿Qué valía más, la persona o los puercos? Los puercos. Tristemente, ¿qué vale más para ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu tiempo? ¿Tu bienestar? ¿O el alma de las personas que Dios te ha encomendado? ¿Cómo estamos? Y ahí es donde creo que lo interesante de todo esto es la humildad. Pedirle a Dios esa luz del Espíritu, pedirle a Dios esa humildad para descubrir en qué estoy mal, qué es lo que está mal dentro de mí. No justificarme en los errores de los demás. Independientemente de lo que me hagan los demás, yo tengo que responder para agradar a Dios, para ponerlo en primer lugar. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos y vamos a decir: Señor Jesús, yo reconozco que no siempre he hecho el bien y me he dejado llevar por el mal. Me he dejado arrastrar por el camino fácil de la corrupción, del camino corto, del camino rápido, del camino que me evita las consecuencias, de mis errores, de mis faltas, de mis pecados. Estoy acostumbrado a pedirte, a exigirte, pero no me he dado cuenta que por mi forma de ser no he dejado actuar tu gracia en mí. Te he sacado muchas veces y me he dejado arrastrar por el odio, por el coraje, por el juicio, por la mentira, por mis pasiones, por mis miedos, por mis necesidades. Señor Jesús, yo pido perdón por todas las veces que he cometido injusticias, justificando mis actitudes en las acciones de los demás, en el dolor que experimenté, que me llevó a dañar, que me llevó a vengarme y a lastimar a otros. Pido perdón a todas las personas en las cuales no apliqué la justicia divina, la misericordia, el perdón. Pido perdón porque guardé en mi mente, en mi corazón y en mi alma ese odio, ese rencor, ese miedo, esa tristeza, esa depresión, esa decepción. Y yo dañé a mis seres queridos, a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, tíos y primos. Yo les pido perdón por todas las veces que he sido corrupto en mi vida cotidiana y en mi relación con Dios. Y los he arrastrado
con todas mis miserias, con todas mis miserias. les pido perdón Les pido perdón. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo también Y yo también pido perdón pido perdón a todos esos amigos, a todos esos amigos, compañeros del trabajo, compañeros de trabajo, conocidos, conocidos, con los que yo también he arrastrado, con mi corrupción, con mi corrupción, con mi mentira, con mi mentira, con mis miserias. con mis miserias. Yo les pido perdón Yo les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y pido perdón a mi familia actual, Y pido perdón a mi familia, a mi pareja, a mi pareja, a mis hijos, a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, por toda la corrupción por toda la corrupción que yo les he transmitido, que yo les he transmitido, por no ser auténtico, por no ser auténtico, por querer tomar atajos por querer tomar atajos en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, por no querer asumir por responsabilidades no querer asumir responsabilidad y al querer evitar las y el consecuencias, querer evitar las consecuencias. tomé caminos equivocados Tomé caminos equivocados y los arrastré a ustedes y los arrastré a ustedes a estar lejos de Dios. a estar lejos Les de Dios. pido perdón Les pido perdón por todo este daño, por todo este daño, por toda esta corrupción, por toda esta corrupción, por toda esta mentira por toda esta mentira en la que he vivido. en la que he vivido. Y también yo perdono Y también yo perdono a todos aquellos a todos aquellos que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, que han sido corruptos que han sido corruptos y que yo los he visto y que yo los he visto y que me han arrastrado y que me han arrastrado con su corrupción, con su corrupción, con su pecado. con su pecado. Me han arrastrado al dolor, Me han arrastrado al dolor, a la tristeza, a la tristeza, al miedo, al miedo, al odio, al odio, a la incertidumbre, en la incertidumbre, a la depresión, a la depresión, a la ansiedad a la ansiedad y a la misma enfermedad. y a la misma enfermedad. Yo les perdono Yo les perdono a cada uno de ellos a cada uno de ellos por no defender su fe, por no defender su fe, por no vivir en la justicia, por no vivir en la justicia, por presentarme una fe débil por presentarme una fe débil o una fe corrupta, o una fe corrupta, creyendo que Dios les escuchaba creyendo que Dios les escuchaba y viviendo una vida equivocada. y viviendo una vida equivocada. Aprendí de ustedes, Aprendí de ustedes. por eso les perdono Por eso les perdono a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, compañeros del trabajo, compañeros del trabajo, de la escuela, de la escuela, conocidos, conocidos, incluso mi familia actual. incluso a mi familia actual. Yo les perdono Yo les perdono por todas sus miserias, por todas sus miserias, por todas sus trampas, por todas sus trampas, porque de alguna manera porque de alguna manera me llevaron a rechazar me llevaron a rechazar la obra de Dios en mí la obra de Dios en y mí caí en la trampa y caí en la trampa de que yo puedo estar pidiendo de que yo puedo estar pidiendo a Dios todo lo que necesito a Dios todo lo que necesito sin darme cuenta sin darme cuenta la corrupción que hay dentro de mí. la corrupción que hay dentro de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, sana mi mente, sana mi mente, sana mi corazón, sana mi corazón, sana mi alma sana mi alma y ayúdame a vivir y ayúdame a vivir amando el bien amando el y bien aborreciendo el mal, y aborreciendo el mal, implantando la justicia implantando la justicia para que el Dios de los ejércitos para que el Dios de los ejércitos tenga piedad de mí tenga piedad de mí en estos problemas, en estos problemas, en estas enfermedades en estas enfermedades que estoy pasando. que estoy pasando. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego cada dolor, cada dolor, cada dolencia, cada dolencia, cada alteración cada alteración en cada célula, en cada célula, tejido,
tejido, órganos, órganos, aparatos o sistemas aparatos o sistemas que estén enfermos, que estén enfermos, que estén dañados que estén dañados por mi vida de pecado por mi vida de pecado o por el pecado de otros. o por el pecado de otros. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa con el poder de tu sangre preciosa y para gloria tuya y para gloria y tuya, salvación de las almas, salvación de las almas, te entrego mi cuerpo. te entrego mi cuerpo. Haz de él lo que quieras. Haz de él lo que Tú quieras. tienes el poder para sanarme. Tú tienes el poder para sanar. Y si es para tu gloria, Si es para tu que gloria, así sea. que así sea. En este momento, En este momento yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano para la gloria para la gloria de Dios de Dios y la salvación y la salvación de mi alma de mi alma y de las almas y de las almas que Dios me ha encomendado. que Dios me ha encomendado. Y toda obra de Y Satanás, toda obra de Satanás, toda mentira, toda mentira, toda trampa, toda trampa, toda obsesión, toda obsesión, toda perturbación, toda perturbación, toda infestación toda infestación y toda posesión y toda posesión en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi cuerpo, mi familia, mi familia, mi casa, mi casa, trabajo, trabajo, pertenencias, pertenencias, que haya sido atacado que haya sido atacado o que haya tomado posesión o que haya tomado posesión el demonio de ellos el demonio de por ellos, los méritos por los méritos de la encarnación, de la encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y y glorificación, glorificación, yo y mi familia, yo y mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo, y mi trabajo, nos declaramos nos declaramos libres libres y sanos y sanos y protegidos y protegidos con la sangre de Cristo con la sangre de Cristo y la intercesión maternal y la intercesión materna de María de Santísima, María Santísima, para la gloria de Dios para Padre, la gloria de Dios, de Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora pongan sus manos en su corazón, agachen su cabecita y sigan con sus ojitos cerrados. Yo voy a hacer ahora esta oración sobre ustedes, también sobre mis hermanos que nos siguen en los medios. Padre del cielo, te presento a este pueblo tuyo. Nos reconocemos corruptos, no hemos sabido defender la vida ni defender la justicia. Nos hemos vuelto pasivos, indiferentes, nos hemos acomodado, pero hoy, Señor, a través de tu palabra, proclamada y predicada, ábrenos este celo, ábrenos esta hambre de ti y de lo que es tuyo y de lo que te pertenece, las almas que tú nos has encomendado. Y te presento también a este pueblo enfermo, con estas dolencias, con estas limitaciones. Para ti no hay nada imposible. Sabemos que no viene de ti la enfermedad, pero también sabemos que la permites como un proceso de purificación y de darte gloria. Llena los corazones de estos hijos tuyos aquí presentes y a través de los medios, llénalos de tu amor y de tu gracia, para que se manifieste en ellos esta paz, esta justicia, esta presencia real que tú quieres dejar en ellos. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a pedir algo. Si el Señor hizo algo en ustedes, no me lo digan a mí, que no me interesa, pero sí den el testimonio en sus comunidades, para que quien sea buscado sea Dios y no el sacerdote. Amén. Amén. Pues vamos a continuar. Pongan sus manitas para bendecir sus trabajos. Pónganlas así. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda, y los que no, tomen asiento.